es un día muy importante, un día histórico incluso. ¿Por qué? Porque sucedieron cosas que darán curso a beneficios que se verán muy pronto en los estados de Veracruz y de Oaxaca de manera directa, pero también tendrán efectos positivos en los estados vecinos como Tabasco, como Chiapas, incluso Campeche y por acá por el Pacífico en el estado de Guerrero, y en varias entidades que se verán beneficiadas con las obras que hoy prácticamente se ponen en funcionamiento, aunque en etapas, pero ya es un avance con respecto a estas obras que ahora vamos a compartir con ustedes en nuestra primera nota de 9 al cierre, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró este mediodía el reinicio de operaciones del tren del Istmo dedicado a pasajeros, enclavado en el gran proyecto del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, celebrando que México, después de varios siglos de sopesarlo e incluso de considerarlo seriamente, unirá ambas costas del Océano Pacífico y del Océano Atlántico a través de trenes de carga y, por supuesto, de un tren de pasajeros. Es una nueva etapa, expresó el presidente. Escuchemos en detalle lo que dijo con respecto a este importante hecho. Ahora es una etapa nueva. Estamos inaugurando una etapa nueva. Como en 1907, y queremos tener éxito. Hay condiciones inmejorables para lograrlo y nada deseo más que florezca este proyecto en esta nueva etapa, y va a depender de todas y de todos nosotros. Porque este proyecto, si lo analizamos bien, ya no es para nuestra generación, o ya no es solo para nuestra generación. Ya nosotros ya vamos de salida, ya hasta podemos decir gracias a la vida que nos ha dado tanto. Pero necesitamos dejar un futuro con posibilidades de desarrollo para las nuevas generaciones. Hay que pensar en los que vienen detrás de nosotros. Para ellos es este proyecto. Y lo hemos logrado con la participación de todas, de todos, y así tenemos que seguirlo apoyando, impulsando. ¿Cómo se logró esta nueva etapa de desarrollo en el Istmo? Con la participación de las comunidades, de todos los pueblos del Istmo. Un aplauso para los ismeños. Y por supuesto que todo el mundo andaba muy contento en esta ceremonia, y el secretario de Marina, Rafael Ojeda, no fue la excepción. Él dijo que este proyecto es uno de los proyectos más importantes y significativos incluso del siglo. Escuchemos lo que dijo al respecto el señor. En esta administración, el Gobierno de México ha impulsado uno de los proyectos nacionales más importantes y significativos incluso de este siglo, el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Se trata de una plataforma logística integral, incluyente, equilibrada y equitativa, orientada a la economía social y solidaria. En esta zona del Istmo, considerada como la más estrecha del país, se impulsa la manufacturación y traslado de mercancías entre los océanos Pacífico y el Océano Atlántico. Lo anterior con una base ferroviaria, portuaria, aeroportuaria y vial en el Istmo de Tehuantepec, estimulando así el desarrollo económico, productivo y cultural de la región y con ello en todo el país. Un plan orientado al incremento del bienestar de nuestro pueblo,
respetuoso de la cultura y de las tradiciones, con una visión integral, sustentable, sostenible, pero sobre todo incluyente. De esta manera, el día de hoy somos testigos del reinicio de operaciones de la línea Z del ferrocarril interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Comienza así el servicio de pasajeros con 9 estaciones, la capacidad de transporte hasta de 400 personas por tren, devolviendo con ello a la población de esta región un medio de transporte que forma parte de su historia, pero sobre todo de su identidad. Bueno, pues López Obrador anunció que tomó la decisión de que el manejo de los puertos y los polos de desarrollo quedaran en manos de inversionistas mexicanos. Es una franja muy ambicionada con otros propósitos. Nosotros queremos mantener nuestra soberanía. Por eso las empresas mexicanas son las que van a manejar puertos y polos de desarrollo, aunque va a haber algunas excepciones, precisó el presidente, con respecto a una empresa danesa que pretende invertir $10,000 millones para producir hidrógeno verde en esa región. Raimundo Morales Ángeles, el director del Corredor Interoceánico, informó por su parte que esta primera ruta, la línea Z, va a ir de Coatzacoalcos, en el estado de Veracruz, en el Atlántico mexicano, hasta Salina Cruz, en Oaxaca, en el Pacífico mexicano. De ida y vuelta, la ruta de este nuevo tren. La totalidad del proyecto del corredor interoceánico concluirá a finales de 2024, aunque se irán estrenando fases que ya estén listas para entrar en actividad. Se promocionarán 3 clases de servicio en este tren: la VIP, la primera y la segunda, y se venderán 475 boletos por viaje. Y se pueden conseguir ya sea en la app del tren o en los kioscos de las estaciones. Pero los viajes de este viernes al 30 de diciembre ya han sido vendidos todos. Por ahora es un periodo de preapertura. De aquí al 30 de diciembre haremos un viaje por día, indicó. Morales Ángeles también presentó en Salina Cruz los costos, descuentos y horarios del servicio de transporte de pasajeros del tren interoceánico, modalidad que este viernes iniciará operaciones en beneficio de la población. La clase turista, por ejemplo, tendrá coches con aire acondicionado, un baño y espacios superiores, y a los extremos habrá espacio para las maletas. Tendrá un costo, escuche usted, de 457 pesos con 50 centavos desde Salina Cruz, Oaxaca, hasta Coatzacoalcos, Veracruz. El factor de cobro es de 1 peso con 50 centavos por kilómetro. El servicio ejecutivo tendrá coches con asientos de piel de mayor confort, mayor espacio entre los asientos, mayor espacio para maletas, asientos reclinables con mesa retráctil, Wi-Fi y además aire acondicionado. El precio en esta categoría ejecutivo será de 608 pesos desde Salina Cruz hasta Coatzacoalcos. El factor de cobro en este caso es de 2 pesos por kilómetro cuadrado. Y habrá también la categoría gerencial con coches con aire acondicionado, sillones individuales de piel, área de bocadillos, barra de servicios, Wi-Fi, televisión, servicio de cafetería, área de comida y baños. Este servicio, que se conocerá como el servicio ejecutivo, tendrá un costo de 1,554 pesos con 50 centavos desde Salina Cruz hasta Coatzacoalcos. El factor de cobro en esta categoría ejecutivo será de 5 pesos con 13 centavos por kilómetro de recorrido. Esas serán las tarifas básicas por kilómetro recorrido, 513 pesos en esta categoría conocida como ejecutivo. Pero ya todo está listo para que quienes requieran ese servicio puedan trasladarse cuando sea necesario, con tarifas que no me parecen muy exageradas. Finalmente se trata de atravesar todo el Istmo de Tehuantepec, desde el Pacífico hasta el Atlántico y viceversa. Eso es lo que podemos decirle de este evento de inauguración, que tuvo, por supuesto,
otras circunstancias vinculadas a lo que sucedió hoy con el tren. Por eso vamos a la nota número 2 de 9 al cierre, porque en el clima de ese evento, durante la mañanera previa a la inauguración del tren, el presidente López Obrador dijo que es responsabilidad del Estado promover el desarrollo y evitar las privatizaciones, como ocurrió durante el periodo neoliberal, cuando solamente se benefició a un pequeño grupo y se olvidó de atender al pueblo. Esto lo dijo durante la conferencia mañanera en la ciudad de Salina Cruz, en Oaxaca. Escuchemos parte de su disertación. No apostaban a la inversión pública del Estado. Para ellos, para que se entienda mejor, el gobierno tenía como misión la seguridad. Era un Estado policía, y todo lo relacionado con el desarrollo se le dejaba a el sector privado, nacional o extranjero, cuando el Estado tiene que cumplir con su responsabilidad social y el Estado tiene que ser el promotor del desarrollo. Sin embargo, inventaron la falacia de que había que desaparecer, diluir al Estado y dejar todo al mercado. Un poco lo que se quiere repetir ahora en algunos lugares. Va a ser tremendo. Imagínense que la educación se privatice, que la salud se privatice, que todo el transporte se privatice, los aeropuertos se privaticen, los bancos se privaticen, las empresas se privaticen, el petróleo se privatice, la industria eléctrica se privatice, las minas se privaticen. Bueno, eso ya lo padecimos aquí. ¿Qué produjo eso? Una monstruosa desigualdad económica y social. Le fue bien a un grupo, pero a la mayoría de la gente le fue muy mal. Tuvieron que irse. Bueno, pues el presidente considera también que las políticas neoliberales son el germen de la enorme migración hacia los Estados Unidos, pero también reconoció que las remesas que envían nuestros paisanos, que no se olvidan de sus familias, han ayudado a la economía de México. El mandatario mexicano estimó que este año se romperá récord en el envío de remesas, pues calcula que llegarán al país desde Estados Unidos 63,000 millones de dólares. El mandatario aseguró que su administración prioriza el financiamiento público para obras necesarias en el sureste y en otras zonas del país, y espera que esa política continúe con quien lo releve en el 2024. Durante la inauguración del tren de pasajeros del Istmo, línea Z desde Salina Cruz, Oaxaca, el mandatario aseguró también que en 2018, cuando él llegó al poder, la inversión del Estado en obras era de 500,000 millones de pesos y que actualmente esa cuota de inversión del Estado se duplicó y ya oscila alrededor de 1 billón de pesos en inversiones del gobierno federal en obras para beneficio de la población. Y mientras vemos este asunto que tiene que ver con el tren del Istmo, caminan por otra vía que tienen que ver con la vida pública, pero particularmente con la política, y en particular con la política que está relacionada con los próximos comicios que se van a realizar el domingo 2 de junio del 2024. Pues fíjese usted que en el último minuto de este jueves 21 de diciembre del 2023, se venció el plazo para que los aspirantes a una candidatura independiente para el Senado de la República
recabaran las firmas de apoyo necesarias para tener derecho a inscribirse para la contienda del domingo 2 de junio del 2024. Los 6 aspirantes a ser candidatos independientes al Senado de la República tendrán que presentar ante el Instituto Nacional Electoral las firmas de respaldo equivalentes al 2% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores de la entidad por la que pretendan participar. ¿Por qué decimos eso? Porque si usted observa la tabla que está en pantalla, se va a dar cuenta que la lista nominal de electores en cada estado de la República es diferente y el mínimo que se exige en cada una de las entidades, por razón natural, también es diferente. Pero de lo que se trata es que quienes aspiren a ser candidatos al Senado necesitan presentar el 2% de firmas de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores de la entidad por la que pretendan competir. De igual forma, advierte el INE, los apoyos de la ciudadanía deben pertenecer al menos a la mitad de los distritos electorales de la entidad por la cual se pretende competir y que sumen en cada uno de esos distritos por lo menos el 1% de los ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores de esas demarcaciones territoriales. Y le pondría tres casos muy específicos, ¿no? En el Estado de México, por ejemplo, hay 40 distritos electorales. Entonces, quien quiera ser candidato, no es el caso, no se inscribió nadie porque es muy difícil, pero si en el caso del Estado de México alguien hubiera querido competir, tendría que haber reunido las firmas de por lo menos 20 distritos electorales en donde tendría que haber sumado el 1% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal. El Estado de México es el estado que tiene la lista nominal más grande de la República. Pero, por ejemplo, si hubiese querido competir alguien por el Estado de Jalisco, hubiera tenido que reunir firmas de por lo menos 10 de los 20 distritos de mayoría que tiene Jalisco. O así, de acuerdo con cada estado, la mitad de los distritos electorales del estado del que se trate, en cada uno de ellos tendría que reunir el 1% de las personas inscritas en la lista nominal y también lograr el apoyo en general del 2% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de ese estado por el cual se pretenda ser candidato al Senado. Y ya vieron ustedes en pantalla la gráfica donde aparecen los aspirantes a la senaduría y se van a dar cuenta que Carlos Alberto Manso Rodríguez de Michoacán está subrayado. Es el único que hasta el cierre del 18 de diciembre, del pasado 18 de diciembre, llevaba apenas el 62.15% de las firmas que necesita para ganarse su derecho a estar en la boleta en los comicios del año próximo. En estas circunstancias es muy difícil suponer que haya podido lograr el mínimo que se requiere de 73,108 firmas, como lo ven ustedes en pantalla, para ser inscrito como candidato independiente al Senado. Lo más probable es que no logró su objetivo. De igual forma, advierte el Instituto Nacional Electoral, los apoyos de la ciudadanía deben pertenecer, como le decíamos, a la mitad de los distritos electorales de esa entidad federativa por la cual se pretenda competir, en donde los aspirantes tendrían que haber reunido por lo menos el 1% de las firmas de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de cada uno de esos distritos. Las fechas límites para que los ciudadanos que aspiran a candidaturas independientes son las siguientes. El pasado 29 de noviembre se venció el plazo para quienes aspiraban o aspiran todavía a contender para diputados federales por la vía independiente. El 21 de diciembre se cumplió el plazo para que entregaran firmas de apoyo quienes pretenden estar en la boleta para competir por el Senado. Es decir, ayer se cumplió ese plazo. Y el 6 de enero se cumple el plazo que tienen quienes aspiran a competir como candidatos independientes por la presidencia de la República y que tienen que reunir un poquito más de 961,000 firmas de apoyo, así como lo escucha, 961,000 firmas de apoyo. Una vez cumplido el plazo, en los casos de quienes recabaron firmas para contender por una senaduría, por ejemplo, que ya se venció ayer, pues el Instituto Nacional Electoral tendrá que verificar la validez y autenticidad de cada una de las firmas que presenten
y en caso de que alguno de los aspirantes a candidatos independientes al Senado haya reunido las firmas suficientes, podrá solicitar su registro entre el 15 y el 22 de febrero del año próximo ante el Consejo Estatal correspondiente. Cabe mencionar que para el proceso electoral federal se registraron 11 ciudadanos que expresaron su interés por contender por la vía independiente, pero solamente 6 cumplieron con los requisitos. Y hubo otro asunto muy interesante que se dio en el Instituto Nacional Electoral, porque el INE rechazó la petición del actor de derecha José Eduardo Verástegui Córdoba de ampliar el plazo para recabar firmas de apoyo de los aspirantes a ser candidatos independientes a la presidencia de la República, plazo que, como le decíamos, se vencerá el sábado 6 de enero del 2024. Ustedes ven en pantalla la lista de los 9 aspirantes que lograron, de los 9 aspirantes que lograron la autorización del INE para conseguir firmas. Pero el asunto es que el plazo para reunir esas 961,000 firmas se vence el sábado 6 de enero. Uno de los argumentos que presentó el señor Verástegui para fundamentar su petición de que se amplíe el plazo para conseguir firmas es que los estragos causados por el huracán Otis en Acapulco hicieron muy complicado recabar firmas en el estado de Guerrero. Y por supuesto el INE le dijo, no, oiga, pues, que en un estado hubiese problemas no significa que sea una razón para ampliar el plazo, porque tenía usted 31 estados más. Bueno, pues fueron 32 los ciudadanos que expresaron su interés por ser candidatos independientes a la presidencia de la República, pero solo 9 cumplieron con los requisitos. En tanto que los aspirantes a una candidatura independiente para diputados federales que expresaron su interés en recabar firmas fueron 68, pero solo 44 fueron autorizados por el INE. Y le voy a dar un dato muy concreto. Las personas que recabaron firmas como aspirantes a una candidatura independiente a diputado federal, el plazo se les venció el pasado 29 de noviembre y de acuerdo con los registros oficiales del INE, solamente 15 ciudadanos presentaron ante el INE un reporte que acredita que lograron las firmas mínimas para poder estar en la boleta. Sin embargo, hace falta que el INE verifique la validez de esas firmas para que estas 15 personas puedan inscribirse como candidatos independientes a diputados federales, y la mayoría de ellos son de los siguientes estados: Campeche, Chiapas, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Sinaloa, Tabasco y Veracruz. En todos esos estados hay aspirantes a candidatos independientes y la fuerza más representativa es la del estado de Hidalgo, donde hay por lo menos 8 aspirantes que podrían haber reunido las firmas necesarias. Y solamente para cerrar esta información, la veíamos en la pantalla hace un momento, la tabla de los aspirantes a la presidencia de la República, y en esa tabla aparece José Eduardo Verástegui Córdoba. Si usted se fija, él necesitaría reunir 961,405 firmas, y hasta el corte del 18 de diciembre del 2023 apenas había reunido 150,893, que representan el 12.95% de las que necesita. Esto significa algo muy concreto, que en el tramo que todavía le queda de aquí al 6 de enero próximo, el señor Verástegui tendría que reunir aproximadamente unas 30,000 firmas diarias para poder aspirar a conseguir el registro. Y está también subrayado en la tabla Ulises Ernesto Ruiz Ortiz, un ex gobernador de Oaxaca que anda con la misma intención, pero que hasta el momento solamente lleva el 6.21% de las firmas que necesita para que el INE lo registre como candidato independiente a la presidencia de la República. Se ve muy cuesta arriba que lo puedan lograr. Dicho esto, nos vamos a otro asunto que está vinculado con nuestra relación siempre complicada y difícil con Estados Unidos. La nota número 4, de 9 al cierre. El cruce de ferrocarriles en la frontera entre México y Estados Unidos se reactivó este viernes, un día después de que los presidentes de ambos países, Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden, conversaron por teléfono sobre la crisis de migrantes que se vive en la zona, además de tocar el tema del comercio y de la economía conjuntas. El día de hoy, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense
anunció el restablecimiento de los cruces de ferrocarriles en Eagle Pass y El Paso, informó en redes sociales el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma. Ambos cruces están en Texas y conectan con territorio mexicano. Las actividades en estos puentes estuvieron pausadas desde el inicio de la semana debido a que en la zona se ha concentrado una gran cantidad de migrantes, sobre todo venezolanos, haitianos y ecuatorianos, que buscan cruzar a territorio estadounidense. Con esta decisión, reconocen la complementariedad e integración de nuestras economías y de la importancia de las cadenas productivas que no deben interrumpirse. Es en el diálogo y en la unidad que hacemos frente a los retos comunes que tenemos en la frontera, explicó el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma. Luego de los cierres de frontera de lunes, de estos dos pasos que mencionábamos, Eagle Pass y El Paso, Texas, luego del cierre de esos dos pasos, la Confederación Patronal de la República Mexicana pidió al gobierno de los Estados Unidos que pusiera fin al cierre de esos dos cruces ferroviarios, ya que los cierres costaban un promedio aproximado de $100 millones diarios en el retraso de los envíos, pérdidas por $100 millones, imagínese usted. Bueno, pues México recibe por ferrocarril desde Estados Unidos gran parte del maíz y de los productos de soya que necesita para alimentar el ganado. El flujo de autopartes, por un lado, y de automóviles, por otro, también suele ir de un país a otro en trenes. Según la organización patronal, los cierres representan el fracaso de la política migratoria. Los cruces irregulares en la frontera entre México y Estados Unidos superan los 10,000 algunos días de diciembre, según las autoridades estadounidenses, un nivel anormalmente alto. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense dijo el domingo pasado que la decisión se tomó con el fin de redirigir al personal para ayudar a la patrulla fronteriza a poner bajo custodia a los migrantes. Funcionarios estadounidenses agregaron que era en respuesta a que los migrantes viajan subidos en los trenes de carga a través de México y llegan hasta la frontera por esa vía. El paso fronterizo de Lukeville, en Arizona, está cerrado, al igual que una entrada peatonal en San Diego, California, para poder asignar más funcionarios a la afluencia de migrantes. Sin embargo, para la organización patronal mexicana, la medida no estuvo exenta de un matiz político. En la atención y resolución a la crisis de la migración no pueden haber cálculos políticos electorales, pues eso daña a ambas sociedades, pone en riesgo vidas humanas y frena el desarrollo económico de los dos países, dijo la Confederación Patronal de la República Mexicana. Y bueno, concluido este tema, nos vamos a otro tema que tiene que ver con nuestra relación binacional y es a lo que se refiere la nota número 5, de 9 al cierre. ¿Por qué? Pues porque el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó este viernes que la delegación de altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos llegará el próximo miércoles 27 de diciembre a nuestro país. La reunión bilateral se llevará a cabo en Palacio Nacional, donde el tema migratorio cubre casi toda la agenda, pero no será el único a tratar, pues también está incluido el asunto de la economía, del comercio y los posibles avances políticos con respecto a la relación dificilísima de Estados Unidos con Venezuela y con Cuba. Veamos y escuchemos lo que dijo al respecto el presidente. Sobre varios temas, lo relacionado con la economía, llegamos a la conclusión que nos necesitamos, nos complementamos, somos pueblos vecinos, pueblos hermanos, tenemos que mantener nuestra relación comercial, que como ya dije es la más importante del mundo, principal socio de Estados Unidos en el terreno comercial es México. Esto se logró en los últimos tiempos y necesitamos
trabajar juntos y lo estamos haciendo. Ahora se nos presenta una situación extraordinaria porque aumentó el número de migrantes que pasan por nuestro país con el propósito de llegar a Estados Unidos, sobre todo el número de migrantes venezolanos, también haitianos, cubanos, ecuatorianos, y creció el número, y en Piedras Negras, en Coahuila, hay muchos migrantes queriendo pasar. Esto ha limitado el que funcionen normalmente los puentes, los pasos por esa aduana, y vamos a ayudar como siempre lo hacemos. Estamos buscando acuerdos. Y hay un detalle que es muy importante y que llama la atención. Observando la forma como se manejaba la relación con los anteriores gobiernos, por ejemplo, el gobierno de Peña Nieto o el gobierno de Calderón o el gobierno de Fox con Estados Unidos, llama la atención que en los temas que son importantes para los dos, el presidente Joe Biden suele mandar una delegación muy fuerte para tratar los asuntos con el gobierno de López Obrador, lo cual significa que tiene la intención y el interés de que los asuntos se traten y se resuelvan adecuadamente a través de las personas que dentro del gabinete estadounidense tienen poder y facultades para hacerlo. Eso es una señal de que hay esa relación de confianza y de que creen certeramente que venir a platicar y a negociar tiene sentido y tiene consecuencias prácticas, y quizá por eso el gobierno de Estados Unidos manda delegaciones muy fuertes como la que va a venir el próximo miércoles, porque fíjese los nombres. Para discutir estos temas, los temas principalmente de migración, pero también los temas económicos y los temas de la relación entre Venezuela, Cuba y Estados Unidos, en donde México está tratando de mediar para que se vayan, digamos, salvando algunas asperezas. Para discutir estos temas, el gobierno estadounidense enviará al canciller Antony Blinken, es decir, el secretario de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, que es el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, la señora Liz Sherwood Randall, asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Vamos a reforzar todo lo que podamos para que se mantenga el flujo, pero ordenado, indicó López Obrador. Ya estamos resolviendo. Sobre todo, dijo el mandatario mexicano, la llamada con Biden confirmó el acuerdo de que sigamos trabajando juntos. Ya tenemos nosotros una propuesta para reforzar nuestros planes de lo que venimos haciendo. Básicamente, no solo es contención. A ver si logramos llevar a cabo el plan de desarrollo para pueblos de América Latina y el Caribe, explicó el presidente mexicano. Él dijo que el Ejecutivo Nacional que busca además acuerdos con el gobierno de Estados Unidos, de Venezuela y de Cuba. Queremos también que se atiendan las diferencias con Cuba. Nos gustaría mucho que se abra un diálogo bilateral con Venezuela. Se va avanzando porque se están quitando algunas sanciones y hay algunos acuerdos. Están usando la política, que es lo mejor, por encima de la fuerza, concluyó el presidente mexicano con respecto a este asunto de mediar entre esos dos gobiernos, Cuba y Venezuela, pues que no se han llevado muy bien con Estados Unidos en los años recientes, y en el caso de Cuba, desde que Estados Unidos le impuso a Cuba hace varias décadas un bloqueo económico que ha afectado a la población de manera muy sensible y que es un bloqueo injusto porque ningún país tiene derecho ni autoridad para querer imponerle a otro pueblo su forma de gobierno o la forma como decide sus cosas internamente. Pero veremos, ojalá que algo avance, ojalá que algo se resuelva, o que por lo menos se encuentren cauces para que la negociación entre Cuba y Venezuela con Estados Unidos sea menos ríspida y tenga algunos frutos que beneficien sobre todo a los pueblos de Venezuela y Cuba, que son los que más padecen la relación tensa o incluso las agresiones del gobierno de los Estados Unidos. Vamos a la nota número 6
del 9 al cierre, porque este es un asunto también muy interesante. Es un asunto que regularmente no se analiza con mucha claridad en los medios de comunicación, porque tiene que ver con cuestiones jurisdiccionales. La cuestión jurisdiccional tiene que ver con la interpretación de las leyes y también tiene que ver con las competencias, es decir, a quién le corresponde y quién tiene la facultad para decidir sobre tales o cuales asuntos públicos. Y por eso esta nota me parece muy interesante, porque el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez Mondragón, considera que por respeto a la división de poderes y a sus ámbitos de competencia, tendría que ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien procese y, en su caso, juzgue las presuntas faltas administrativas o infracciones que pudiera haber cometido el exministro Arturo Saldívar Lelo de la REA al haberse reunido con la precandidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum Pardo, y anunciar que se sumaba a su campaña cuando aún seguía en su cargo en el Poder Judicial. Las observaciones del magistrado Rodríguez Mondragón se derivan del análisis que hizo de 2 quejas presentadas ante la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral, formuladas por la precandidata de la coalición opositora Xóchitl Gálvez y por la organización civil Movimiento Político Restaurador de México, quienes se quejaron ante la autoridad electoral porque antes de que se aprobara su renuncia en el Senado de la República, el ministro Saldívar anunció que dejaba el cargo para involucrarse en actividades político-electorales. Pues bien, el magistrado Rodríguez Mondragón, quien presidirá el Tribunal Electoral hasta el 31 de diciembre del 2023, ya dijo que se va y ya hay incluso una nueva presidenta del Tribunal electa. Pues él se refiere a la denuncia de la precandidata opositora Xóchitl Gálvez contra el ministro ahora en retiro Arturo Saldívar Lelo de la REA por hechos que sucedieron por allá antes de que el Senado aprobara la renuncia del magistrado el 15 de noviembre, del ministro, antes de que se aprobara la renuncia del ministro el 15 de noviembre, y se presume que esta denuncia está sustentada en hechos que ocurrieron el 7 y el 8 de noviembre. Bueno, pues al elaborar el proyecto de resolución, el magistrado Rodríguez Mondragón propone solicitar al máximo tribunal del país una consulta para que la Suprema Corte determine si el Tribunal Electoral o alguna otra autoridad es competente para juzgar a los ministros por supuestas infracciones en materia electoral. Esta Sala Superior considera que los presentes medios de impugnación plantean una duda interpretativa con respecto a la competencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, señala el proyecto que será sometido a consideración y votación de los magistrados electorales. Ustedes están viendo en este momento en la pantalla el esquema que viene incluido en este proyecto, en esta propuesta del magistrado Rodríguez Mondragón, en donde con un cuadro sinóptico dice: síntesis de este acuerdo, problema jurídico, determinar cuál es la autoridad competente para procesar y en su caso juzgar a ministros o ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por faltas administrativas en materia electoral. Y luego dice enseguida: Movimiento Político Restaurador de México AC y Berta Xóchitl Gálvez denunciaron a Claudia Sheinbaum Pardo, Arturo Fernando Saldívar Lelo de la REA y a Morena por la presunta realización de actos anticipados de campaña, el supuesto uso indebido de recursos públicos, el indebido ejercicio del cargo, así como la probable vulneración a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda en el marco del proceso electoral federal 2023-2024. ¿Y por qué la duda que plantea en este caso el Tribunal Electoral? Mire, de acuerdo con lo que establece la Constitución, el Tribunal Electoral es la máxima autoridad en materia electoral, pero creo que aquí la duda surge por una cuestión muy concreta, porque en el momento en que el ministro Saldívar sube un tuit a su red X donde dice que se va a sumar al equipo de Claudia Sheinbaum, en ese momento todavía era ministro de la Corte, porque aunque ya había presentado su renuncia al presidente López Obrador,
no se había cumplido el trámite de que el Senado de la República, como dice la Constitución, autorizara su renuncia. Por lo tanto, en el momento en que el ministro Saldívar aparece en una foto con Claudia Sheinbaum, en ese momento todavía era ministro de la Corte y por lo tanto, considera el Tribunal Electoral, le compete a la Corte juzgar esta situación que tiene que ver con un asunto de competencia. ¿Por qué? Porque el tribunal juzga, y así lo dice la Constitución, el Tribunal Electoral es la máxima autoridad para juzgar, definir criterios e interpretar la ley en cuestiones que son de materia electoral. Y como la queja la presentaron ante el INE y el INE la deriva ante el tribunal dice sí, pero en el momento en que el ministro se involucra en una situación que tiene que ver con la política electoral, todavía estaba en funciones en la Suprema Corte. Hay algunos considerandos y ponderaciones que aparecen en este proyecto que presenta el magistrado Rodríguez Mondragón, que por ejemplo, en el punto 30 de las ponderaciones con respecto al asunto dice lo siguiente: esta Sala Superior considera necesaria la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver esa duda sobre la interpretación de las normas que regulan la competencia sobre las responsabilidades administrativas electorales de integrantes del máximo tribunal, ya que implica una duda sobre la interpretación de normas constitucionales sobre las competencias de este tribunal electoral que pueden interferir con las competencias que le corresponden al alto tribunal, es decir, a la Suprema Corte. Ello tiene apoyo en el criterio de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resulta aplicable por las razones que sustenta, en el sentido de las áreas de competencia de cada uno de los poderes. Y agrega también lo siguiente, dice: de igual manera, se estima que esta sala superior tiene legitimidad para plantear esta consulta con respecto a la interpretación de la normatividad constitucional en virtud de las razones que sustentan la tesis plenaria. Y finalmente, en lo que vienen siendo las conclusiones de este documento, dice lo siguiente: acuerdos. Se acumulan tales recursos y dice en el punto segundo: sométase a la consideración del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la consulta con respecto de la competencia a que se refiere el presente acuerdo. En consecuencia, remítase al alto tribunal las constancias originales del expediente en el que se actúa, previa copia certificada que se deje en autos. Es interesantísimo esto por lo que le decía. En el momento en que el ministro aparece en una foto con Claudia Sheinbaum y asume que se va a sumar o que lo han invitado y se está sumando a las tareas electorales junto con Claudia Sheinbaum, en ese momento el ministro todavía era parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque técnicamente el Senado todavía no había aprobado la renuncia que él ya había presentado. Entonces tiene razón en este caso el Tribunal Electoral. Es asunto que la Corte tendrá que resolver, ponderar y decirnos por dónde. ¿Por qué? Porque cuando el hecho que denuncia Xóchitl Gálvez, la queja que presenta Xóchitl Gálvez contra el ministro, contra Claudia y contra Morena, se deriva de un hecho que sucedió cuando el señor Fernando Saldívar Lelo de la Rea todavía era técnicamente ministro de la Suprema Corte y en teoría no debía involucrarse en cuestiones electorales y partidistas. Vamos a la nota número 7, porque en la nota número 7, de 9 al cierre, le comunicamos lo siguiente. Un asunto lamentable, porque el exdiputado local, exdiputado federal y 2 veces candidato a la alcaldía de Acapulco por el PRI, Ricardo Taja Ramírez, fue ejecutado de un palazo en un restaurant bar en la zona Diamante de Acapulco. El crimen fue reportado después de las 19 horas en el Boulevard de las Naciones, en el poblado de La Poza, entre el viaducto Metlapil y el centro comercial La Isla. El reporte policíaco informa que hombres armados irrumpieron en el negocio y uno de ellos le dio un balazo en la nuca y después huyeron. El ahora aspirante a candidato a la alcaldía por Morena es la persona que ustedes ven en la foto. El ahora aspirante a candidato a la alcaldía por Morena estaba cenando con el dueño del establecimiento, añade el documento de la fiscalía. Taja Ramírez, de 40 años, estaba junto a su escolta,
quien resultó ileso y del que no se sabe a qué corporación policíaca pertenecía, ni si está ahora en calidad de testigo por la Fiscalía Regional de Acapulco. El dueño del establecimiento huyó del lugar. Se supo que hubo un herido, pero no se tiene más información al respecto. Una camioneta blanca Suburban en la que llegó la víctima quedó estacionada afuera del restaurante Las Vecinas, un restaurante ubicado en la zona Diamante de Acapulco, que por lo que yo deduzco es una de las zonas más exclusivas de ese puerto del Pacífico. En una foto difundida en redes sociales se observa el cuerpo de Taja Ramírez boca abajo entre las sillas y mesas de madera del establecimiento, una foto que yo no publicaría y no recomendaría que se publicara, pero que ha estado circulando en redes sociales. Taja Ramírez vestía un pantalón beige y una playera negra, y a un costado, a simple vista, había un casquillo percutido, al parecer de calibre 9 milímetros, de acuerdo con lo que consideraron los peritos de la Fiscalía. El hecho violento generó un fuerte despliegue policíaco encabezado por fuerzas federales de marinos, soldados y Guardia Nacional. Se informó que el restaurante bar reabrió hace unos días después del huracán Otis y tiene un horario de servicio de lunes a sábado de 11 a 17 horas. Alrededor del establecimiento está un negocio de maderería, una farmacia similares y enfrente una taquería que se conoce con el nombre de Tarascos, además de una bodega de empresa de paquetería Castores. En un boletín de prensa, la Fiscalía General del Estado de Guerrero informó que inició una carpeta de investigación en contra de quien o quienes resulten responsables por el delito de homicidio calificado en agravio de Ricardo N. por los hechos ocurridos en Acapulco. Poco antes de las 23 horas de este jueves, porque sucedió ayer en la noche, poco antes de las 23 horas de este jueves, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda difundió en su cuenta de Facebook una esquela acompañada del siguiente texto. Extiendo mi más sentido pésame a la familia y amigos de Ricardo Taja Ramírez, político y empresario. Condeno el hecho en el que perdiera la vida y he solicitado a la Fiscalía General del Estado de Guerrero realizar las investigaciones correspondientes que permitan esclarecer lo sucedido lo antes posible. La alcaldesa de Acapulco, por su parte, la morenista Avelina López Rodríguez, lamentó el asesinato de quien también compitió contra ella por la presidencia municipal, es decir, este señor que lamentablemente fue asesinado, Ricardo Taja, compitió contra Avelina López Rodríguez por la presidencia municipal de Acapulco en su carácter de candidato del PRI. ¿Qué dijo la alcaldesa morenista? Lamento profundamente el fallecimiento de Ricardo Taja, más aún en un momento en que nuestra ciudad busca recuperarse de un duro golpe y volver a brillar. Manifiesto por este medio mis sinceras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros. Esto expresó la alcaldesa morenista de Acapulco. Ricardo Taja Ramírez tuvo una intensa y ascendente carrera política en Acapulco. Nació el 8 de abril de 1983, fue regidor, diputado local, 2 veces candidato del PRI a la alcaldía de Acapulco, actualmente aspiraba ahora a ser candidato por Morena a la presidencia municipal de Acapulco. Y bueno, un hecho muy lamentable, el hombre muy joven, 40 años, y de repente llegó alguien y le cortó la vida. Vamos a la nota número 8 de 9 al cierre, que habla de un asunto que, bueno, tiene matices positivos y muy agradables para quienes han hecho, pues, bueno, no, porque quienes hayan hecho un ahorro en dólares, seguramente ahorita están enojaditos porque ha bajado el valor del dólar. Pero vamos a ver qué es lo que pasa con el superpeso, porque así le llaman ahora a nuestra moneda. Bueno, pues la nota número 8 de 9 al cierre nos dice que la Navidad ha llegado para el peso mexicano. Al iniciar la sesión de este viernes 22 de diciembre, el precio del dólar en México volvió a perforar el piso de la... algo que no ocurría desde septiembre. A las 7 de la mañana con 12 minutos tiempo de la Ciudad de México, el tipo de cambio de dólar a peso mexicano
en 16.95 pesos por cada unidad de la divisa estadounidense, una ganancia de 0.39%. Cabe mencionar que la paridad peso-dólar no había alcanzado estos niveles desde el 30 de agosto, cuando llegó a estar en 16 pesos con 72 centavos. El avance del peso ocurre a la par del debilitamiento del dólar estadounidense. Gabriel Llorio González, subsecretario de Hacienda y Crédito Público, aseguró que la apreciación que ha tenido el peso frente al dólar en los últimos meses, además de generar una serie de beneficios en la economía mexicana, como por ejemplo la disminución de la deuda externa, del pago de intereses de la deuda externa y de capital, porque pues está en dólares y al bajar el valor del dólar pagamos menos pesitos. Bueno, pero también tiene desafortunadamente efectos negativos, como el descenso de los ingresos públicos. En entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela en el programa Los Periodistas, que se transmite por YouTube a través del canal de Sin embargo al aire, Llorio González detalló el pasado 31 de julio que los efectos del llamado superpeso son mixtos, pues se generan afectaciones por un lado, pero a la vez hay beneficios por otro lado. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas? Mire, esto es muy importante porque luego en las charlas que tenemos con los amigos o con la gente que nos pregunta, oye, ¿y tú cómo ves el asunto del peso? ¿En qué nos favorece y en qué nos perjudica? Bueno, pues escuchemos una explicación muy interesante de alguien que sabe de estas cuestiones. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de que el dólar esté tan barato en pesos? Bueno, son muy claras. En el tema de ingresos públicos nunca habíamos esperado que se apreciara la moneda, que tuviera más valor. Entonces, todos los flujos de ingresos públicos que generamos, porque están en dólares, ahora son de menor cuantía. ¿Por qué? Porque el barril de petróleo lo vendemos en dólares en los mercados internacionales y ahora nos dan menos pesos por esos dólares en los que vendemos el petróleo. El segundo impacto muy claro tiene que ver con el comercio exterior y tenemos algunos ejemplos muy claros. Uno es el IVA que cobramos por actividades, productos o servicios que exportamos o importamos. En ese sentido, también estamos cobrando menos IVA por concepto de comercio exterior. Pero también hay impactos positivos. La deuda que se cobra en euros o en dólares ahora vale menos también. La deuda ha disminuido y el costo financiero de la deuda externa, que también pagamos en dólares, ahora usamos menos pesos para poder pagar esa deuda. Todo esto que estoy compartiendo con usted lo explicó Llorio González, subsecretario de Hacienda. El funcionario indicó que la apreciación o la revaloración del peso ha generado una percepción positiva en México, una percepción positiva con respecto a México a nivel internacional, lo que ha generado confianza entre los inversionistas extranjeros. Finalmente, Gabriel Llorio indicó que México ha roto una caída consecutiva de más de una década en la inversión pública, gracias en gran medida a los programas sociales implementados por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y por supuesto, en este asunto, ya ve que el presidente hablaba de que este año nuestros paisanos en Estados Unidos van a mandar remesas por alrededor de 65 mil millones de dólares. Desafortunadamente, al estar más barato el dólar, la gente que recibe esas remesas pues recibe también menos dinero. Pero bueno, pues así sucede y en unas cosas nos beneficia que el peso esté fuerte y en otras pues perjudica a alguien, pero lo mejor de todo es que nuestra moneda esté estable. Sería terrible que sufriéramos, como ha sucedido en otros gobiernos, alguna terrible devaluación. Y vamos a la nota número 9, 9 al cierre, sobre un asunto que creo que a todos nos conmueve porque todos apreciábamos su trabajo, la queríamos y la veíamos como una hermosa persona. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio su sentido pésame por la muerte de la escritora y cronista Cristina Pacheco, quien falleció este jueves a los 82 años de edad y fue una de las figuras más destacadas de la televisión cultural mexicana, a quien dedicó la jornada de hoy luego de calificarla como una periodista extraordinaria. Veamos brevemente cómo lo dijo. Antes que nada, lamentar mucho y enviar un pésame a los familiares, amigos de
la escritora, periodista Cristina Pacheco. Ayer fallece después de una fructífera vida intelectual. La recordamos con afecto y enviamos a sus familiares un abrazo y a sus amigos, a sus lectores, a quienes constantemente la veían en los programas de televisión. Cristina Pacheco. Vamos a estar pues el día de hoy dedicando esta jornada a esta periodista extraordinaria. Eso que dijo el presidente, tuvo una fructífera vida, una vida positiva, una vida que aportó cosas, una vida que enriqueció la vida de los demás con un trabajo que tenía sensibilidad, inteligencia, propiedad. O sea, Cristina Morfín fue alguien que sin duda vamos a extrañar en la televisión y también en sus escritos que regularmente aparecían en el periódico La Jornada. Fue un gran ser humano y por supuesto que la vamos a recordar con mucha nostalgia, pero también con mucho cariño. La trayectoria de Cristina Pacheco se sustentó en su trabajo en diversos ámbitos, además de la televisión. Como reconocida ensayista, narradora y columnista, su labor le valió obtener reconocimiento como el Premio Nacional de Periodismo 1985 por entrevista. En 1986, otra vez ganó el Premio Nacional como Mejor Programa de Servicio a la Comunidad. Y en 1987 lo volvió a ganar por Crónica. El premio de la Federación Latinoamericana de Periodistas por Labor Informativa lo ganó en 1988. El premio Rosario Castellanos en 1996, la medalla al Mérito Ciudadano en el año 2000 y el premio Rosario Castellanos a la Trayectoria Cultural de la Mujer en 2012, entre varios más que obtuvo merecidamente. Después de egresar de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, Cristina Pacheco comenzó su carrera periodística en la década de los años 60. A partir de entonces colaboró para diversos diarios de circulación nacional. Por aquellos años también conoció a José Emilio Pacheco, con quien estuvo casada hasta la muerte del también reconocido escritor el 26 de enero de 2014, día en que Cristina le regaló a sus lectores una emotiva entrega más de su columna Mar de Historias, donde le mostró a la audiencia su labor más sensible y humana en medio de la pérdida de quien fuera su compañero de vida. En entrevista con medios de comunicación, Laura Emilia Pacheco dijo que su madre sería cremada y sus cenizas serían llevadas a un lugar cálido, como a la escritora le gustaba. Apuntó que no sería la playa porque no le gustaba el mar, le gustaba verlo, pero no meterse. Indicó que podría ser un bosque, pero que en realidad no lo han pensado bien, pero que la van a llevar a Cristina, las cenizas de Cristina, a un lugar cálido donde seguramente descansará en paz después de una fructífera vida que enriqueció y le dio muchas cosas buenas a sus semejantes. Y con esta nota terminamos hoy, 9 al cierre. Gracias por acompañarnos durante prácticamente todo este año. Ya falta nada más una semana para que se vaya el 2023, pero le agradecemos muchísimo, muchísimo su gentileza y además le deseamos de corazón que tenga una conmemoración de Navidad y de Nochebuena y de Navidad, pues acorde con sus deseos y con sus aspiraciones, pero sobre todo con mucho calor humano y con mucho amor de familia. Y recuerde, hay que irnos con moderación porque está largo el trecho hasta el Día de Reyes. No, bueno, algunos hasta se la siguen hasta la Candelaria con los tamales del 2 de febrero, pero sea como sea, abríguese en el calor y en el cariño de la gente que más quiera y recuerde que la familia siempre será lo más importante y más en estas festividades de Nochebuena, Navidad y Año Nuevo. Gracias por su generosidad. Por aquí nos encontraremos semana tras semana.